Buenas tardes, mi nombre es Esteban Gallego Zuluaga y en esta presentación voy a exponer el análisis estadístico realizado a partir de la base de datos conformado por 95 jóvenes deportistas. El objetivo principal fue describir sus características sociodemográficas, deportivas, antropométricas y de composición corporal, utilizando diferentes tipos de tablas y gráficos estadísticos. A lo largo de la presentación se abordarán las tablas descriptivas, los gráficos elaborados, las pruebas de normalidad, el análisis de correlaciones, la interpretación de los valores de P y también explicaré por qué en algunos casos se reportan medias y en otros medianas, de acuerdo con los comportamientos estadísticos de las variables. La primera tabla presenta las características descriptivas de los jóvenes deportistas según la modalidad deportiva, entre deportes individuales y deportes de conjunto. La muestra estuvo conformada por 95 jóvenes, de los cuales 86 pertenecían a deportes individuales, equivalente al 90.5%, y 9 pertenecían a deportes de conjunto, equivalente al 9.5%. Esto muestra desde el inicio una distribución desbalanceada entre los grupos, lo cual es importante al momento de interpretar los resultados. En esta tabla se reportan varias variables cuantitativas usando mediana y rango intercuartil. Esta decisión fue pertinente porque el grupo de deportistas de conjunto es muy pequeño y porque algunas variables no cumplen normalidad, como se evidencia más adelante en las pruebas Shapiro-Wilk. En estos casos, la mediana permite describir mejor la tendencia central sin que los valores extremos alteren la interpretación. Uno de los hallazgos más relevantes fue la diferencia de la edad. Los deportistas de conjunto presentaron una mediana de 18 años, mientras que los deportistas individuales una de 14. Esta diferencia es estadísticamente significativa, con un valor de P de 0.001. Esto significa que la diferencia observada difícilmente se explica por azar y que existe evidencia estadísticamente significativa de que la edad difiere entre ambas modalidades. En cuanto al IMC cuantitativo, los deportistas de conjunto también presentaron una mediana más alta, con un 22.2 frente a un 20.2 en los deportistas individuales, hablando de IMC, lo cual nos da un valor de P igual a 0.030. Indica una diferencia significativa de forma similar al porcentaje adiposo, que fue mayor en los deportistas de conjunto con una mediana de 37.6 en comparación con el 28.2 de los individuales, con un valor de P de 0.002. Este resultado es relevante y es importante porque muestra una diferencia en la composición corporal entre las modalidades. Respecto a las variables cualitativas, se observó que los deportistas individuales predominó el sexo masculino, mientras que en los deportes de conjunto predominó el sexo femenino. También se encontró diferencia significativa entre la clasificación de IMC y la clasificación de somatotipo. En particular, el somatotipo mostró un valor de P de 0.001, indicando diferencias claras entre modalidades. En los deportes individuales, predominó el somatotipo mesomorfo, mientras que en los deportes de conjunto fue más frecuente el endomorfo. En esta tabla de valor de P se interpreta como una medida de evidencia estadística. Si P es mayor a 0.5, se considera que la diferencia entre grupos es estadísticamente significativa. Sin embargo, es importante aclarar que el valor de P no mide la magnitud de la diferencia, sino la probabilidad de observar una diferencia igual o mayor si realmente no existiera diferencia entre los grupos. La segunda tabla resume las características generales de toda la muestra sin dividir por modalidad deportiva. En este caso se utilizó el formato de media con desviación estándar. También valores mínimos y máximos. Esta tabla permite tener una visión global del grupo de estudio. La edad promedio fue de 14.7 años, con una desviación estándar de 3.3 años y un rango intercuartil de 8 y 34 años. La edad deportiva promedio fue de 6.4 años, lo cual indica que en general los participantes tenían una trayectoria deportiva considerablemente baja. En las variedades antropométricas, el peso promedio fue de 54.5 kilogramos, la talla promedio fue de 161 centímetros, el peso promedio fue el IMC promedio fue de 20.5, el porcentaje adiposo promedio fue
de 29.6% y el porcentaje muscular promedio fue de 45.1%. En esta tabla se usaron medias porque el propósito era hacer una descripción general de la muestra completa y presentar una síntesis global de las variables continuas. Además, algunas variables como peso, IMC cuantitativo y porcentaje muscular mostraron comportamientos compatibles con la normalidad, lo cual respalda el uso de media y desviación estándar en estos casos. Respecto a las variables cualitativas, el 54.7% de los participantes fueron hombres, el 45.3% fueron mujeres. En la clasificación de IMC, la mayoría se ubicó en normopeso, con un 75.8%. Sin embargo, en la clasificación del porcentaje adiposo, más de la mitad de la muestra, es decir, el 55.8%, se ubicó en la categoría muy elevado. Este es un hallazgo relevante porque muestra que el IMC por sí solo no refleja completamente la composición corporal. La tercera tabla presenta una estructura de frecuencia similar a una tabla sociodemográfica. En ella se reportan valores en columnas de N y porcentaje. Esta tabla facilita la lectura de las variables cualitativas. Por ejemplo, se observan que 86 participantes pertenecían a deportes individuales y 9 a deportes de conjunto. En cuanto al sexo, 52 eran hombres y 43 eran mujeres. En la clasificación del IMC, la mayoría se ubicó en normopeso, mientras que en la clasificación de porcentaje muscular predominó la categoría insuficiente, con 40 participantes, seguida de la aceptable y pobre. En cuanto al somatotipo, predominó el grupo mesomorfo, con 54 participantes equivalentes al 56.8%. Esta tabla es útil porque no se centra en pruebas estadísticas, sino en la caracterización del grupo. En este tipo de tabla, no se requiere un valor de P porque no se está comparando grupos ni evaluando asociaciones, sino describiendo la distribución de las categorías. La cuarta tabla vuelve a comparar los jóvenes según la modalidad deportiva, pero usando media y desviación estándar. Para las variables continuas, aquí observamos que los deportistas de conjunto tuvieron una edad promedio de 17.7 años, mientras que los individuales tuvieron una de 14.4 años. También presentaron mayor peso promedio, mayor IMC, mayor porcentaje adiposo. Esta tabla nos permite observar diferencias descriptivas entre grupos de manera directa. Sin embargo, cuando los grupos son tan desiguales, especialmente hablando de los de deportes de conjunto, que son solo 9, la media debe interpretarse con mucha precaución. Por eso esta tabla es útil, pero sin embargo la tabla 1, con una mediana y un rango intercuartil, es mucho más robusta y más buena para comparar inferencias. En otras palabras, la media ayuda a comprender el promedio general, pero la mediana es más adecuada cuando hay asimetría, valores de extremos o tamaños de grupos muy diferentes. Se presentaron dos gráficos relacionados con el IMC. El primer gráfico fue de boxplot del IMC cuantitativo por sexo. Este gráfico permite observar la mediana, la dispersión y los posibles valores atípicos. Se evidenció que los hombres presentan una dispersión algo mayor en el IMC, incluyendo un posible extremo, mientras que las mujeres presentan una distribución más concentrada. El segundo gráfico fue un gráfico de barras de las frecuencias relativas del IMC cualitativo por sexo. En ambos sexos predominó la categoría normopeso, seguida bajo peso. El sobrepeso fue muy poco frecuente, especialmente en las mujeres. La tabla 5 presenta un análisis más detallado de 3 variables cuantitativas: IMC cuantitativo, porcentaje adiposo y peso, discriminadas por la clasificación del porcentaje muscular. Se decidió usar cuartiles mediana, mínimo y máximo porque este tipo de análisis permite observar la distribución completa de los datos dentro de cada categoría muscular. No se limita a un promedio, sino que muestra cómo se comportan los valores bajos, centrales y altos. En el IMC cuantitativo se observó una tendencia ascendente. La mediana pasó de 19.02 en la categoría pobre a 22.2 en excelente.
Esto sugiere que a medida que mejora la clasificación muscular, también tiene un aumento, tiende a aumentar el IMC. En el porcentaje de adiposos se observó el patrón contrario. La mediana disminuyó del 32.10 en la categoría pobre a 21.55 en excelente. Este resultado es muy importante porque indica una mejor clasificación muscular que se asocia con un menor porcentaje adiposo. En cuanto al peso, también se observó un incremento general en la mediana a medida que mejora la clasificación muscular, aunque con ciertas variabilidades. Esto indica que el peso corporal puede aumentar por mayor componente muscular, no necesariamente por mayor adiposidad. La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Esta prueba permite determinar si una variable cuantitativa sigue una distribución normal. El criterio utilizado es el siguiente: si alfa, si P es mayor a alfa, se considera que la variable no se aleja significativamente de la normalidad, pero si P es menor que alfa, se concluye que la variable no presenta distribución normal. Los resultados mostraron que en peso, IMC cuantitativo y porcentaje muscular presentaron una distribución normal, ya que sus valores de P fueron mayores a 0.5. En cambio, edad deportiva, talla y porcentaje de adiposos no presentan una distribución normal, porque sus valores de P fueron menores a 0.5. Esta tabla justifica metodológicamente el uso de las pruebas no paramétricas como Spearman o Mann-Weinman cuando las variables no cumplían con normalidad. Para finalizar, la tabla 7 presenta las correlaciones de Spearman entre variables cuantitativas seleccionadas. Se utilizó Spearman porque no todas las variables cumplieron el supuesto de normalidad. Este coeficiente evalúa la relación entre dos variables de forma no paramétrica. Uno de los hallazgos más fuertes fue la correlación entre la talla y el peso con un RHO de 0.895 y un valor de P menor que alfa, por lo que se indica una correlación positiva muy fuerte. También se encontró una correlación muy fuerte entre peso e IMC cuantitativo con un RO de 0.832. Y otro resultado importante fue la relación del porcentaje adiposo frente al porcentaje muscular, con un RO de menos 0.729 y un valor de P menor a alfa. Esta correlación negativa fuerte indica que a mayor porcentaje muscular, menor porcentaje adiposo. Muchísimas gracias. Quien les habló, Esteban Gallego Zuluaga, estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad CES. Feliz día.